Mi alma te alaba, sí, Señor. Amén. Habiéndolo encontrado, damos lectura a su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Como título dice, las aguas salutíferas. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia al lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y al otro lado. Oramos al Señor, amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, este mensaje que nos has entregado. Gracias, mi Dios, porque tú cada día conoces la necesidad de tu pueblo, la necesidad de tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, transmite este mensaje, Padre mío, a tu iglesia, a través, Padre mío, de este instrumento, este vaso de barro, Padre mío, que a ti te ha placido usar en esta noche, Señor, para que tu pueblo pueda recibir, comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, dale la exhortación, Padre mío, Padre Santo, que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones al momento de predicarse tu palabra, para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, Padre mío, para aconsejarnos, Padre mío, como tu palabra demanda en esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, este río es esta palabra tuya, Padre mío, que sale del altar, Señor, y empieza, Padre mío, a descender sobre la casa, Señor. Riega, Padre mío, los corazones en esta noche, Señor Jesús. Descienda, Padre Santo, virtud de lo alto, Señor, para poder bendecir a tu iglesia en esta hora. Prepáralos, Padre mío, guarda el orden, Señor amado. Guarda, Padre mío, la atención, Padre mío, para el mensaje. En el nombre de Jesús reprendemos toda posición del diablo, Padre mío, contra tu palabra. Sea echado fuera de este lugar, mi Dios. Todo pensamiento equivocado, Dios, toda obra del enemigo, mi Dios, sea vencida en esta noche. Padre, en tu nombre tu palabra sea predicada, para bendecir a tu iglesia, Señor, a través de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las glorias son para nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Se sientan los que puedan sentarse. Amén. Para escuchar la palabra del Señor en esta noche. Amén. El libro de Ezequiel, de aquel profeta, dice que muestra, amén, en visión a este varón sobre lo que Dios quería manifestar, lo que era la bendición de Dios para el pueblo de Israel. Y dice que le hizo mostrar una casa. Y esta casa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, era una casa en la cual dice que era como el templo de Dios. Y de cierto lugar, amén, debajo dice del altar o del umbral, Dios bendiga a la iglesia del Señor, dice que poco a poco empezaba a descender agua, a salir agua, a vertir agua, amén, como una pequeña vertiente.
Y empezaba poco a poco a crecer esa agua. Porque dice que un varón, ¿verdad? Podemos decir tal vez un ángel estaba guiando en ese sueño. Dios bendiga a la iglesia del Señor, a Ezequiel, y le iba mostrando el crecimiento del agua que había debajo del umbral de aquella casa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ¿cuántos creen, hermano, que cuando se predica la palabra del Señor, Dios imparte de esa agua viva que habla Él en su palabra? Amén, que del altar cuando dice todos los que estén sedientos, ¿verdad, hermano cierto? Vengan a mí y beba, dice la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios del versículo 1 en adelante, estemos leyendo, dice las aguas salutíferas. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa, dice, estaba al oriente. Dice, y las aguas, dice, descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur, dice, del altar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que esa agua tenía una dirección que Dios había trazado. Amén. Esa agua era una dirección que Dios le había dado, amén, como crecimiento, y dice que eran hacia el oriente. Pero salían, ¿verdad, hermano cierto? Debajo del altar de la casa, debajo del umbral. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque siempre, ¿verdad, hermano? Hay bendición en la casa del Señor. Siempre hay bendición, hay agua, ¿verdad? En abundancia para beber. Hay pan también, mirándolo de otra forma, para comer. Dice, el que comiere de este pan no tendrá hambre jamás. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Cristo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. ¿Cuántos han comido de aquel pan, hermano? Y no tienen necesidad de otra cosa. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Por eso que está aquí en esta noche, porque no tiene necesidad de otra cosa, sino que de beber de aquella agua y de comer de aquel pan. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. También habla, ¿verdad, hermano? Y me sacó por el camino de la puerta, dice, del norte, el versículo 2. Y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino. A veces cuando Dios está derramando una bendición en nuestras vidas, amén, Dios a veces nos hace incluso estar en la puerta, y a veces estar afuera, un poco más afuera de la puerta, en la vereda o aún en la calle, y mirar, hermano, la bendición que hay dentro de la iglesia. Qué hermoso como están cantando los hermanos. Qué hermoso como están alabando los hermanos. Y se transmite, hermano, y empieza a fluir, ¿verdad? Esa alabanza, ese cántico, amén, esa adoración del pueblo del Señor. Y uno, de verdad, parece que fuera un río espiritual que estuviera, ¿verdad, hermano? Tal vez invisible, saliendo para afuera, que todo aquel que pasa muchas veces lo envuelve. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Como aquella dama que llegó hace un momento, dice, muchas veces nos veía y decía, hoy día voy y no podía. Hoy día entro y no podía. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero hoy día llegó, ¿verdad, hermano? Y habló con un hermano, y ese hermano le hizo pasar. Y ese fue el día, este es el día. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que Dios le dio a beber también un poco de aquella agua. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y le hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es de la mano derecha, de la diestra de Jehová, que nosotros somos salvados. Dios bendiga a la iglesia del Señor. De una mano fuerte, de una mano poderosa. Dios bendiga a la iglesia, hermano, en esta noche. Porque nosotros tenemos que confiar y agradecer que nosotros tenemos un Dios fuerte y poderoso que pelea por nosotros. Y entregamos nuestras aflicciones, nuestra dolencia, nuestras enfermedades. Y dice que de esa mano, Dios bendiga a la iglesia del Señor. De esa mano, ¿verdad, hermano? Dice que Dios hace obras poderosas. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y así dice que sacó el pueblo de Israel, con un brazo fuerte extendido. Nadie quebrantó la mano de aquel Dios, amén. Ninguno de aquellos dioses, amén. Fueron desfilando uno por uno, y a todos aquellos dioses, a todas deidades que tenían en el pueblo de Egipto, dice que a todas Dios las avergonzó. Así nos dice la palabra del Señor. Amén. Dice que avergonzó todos aquellos dioses. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque es más poderoso el que tenemos nosotros. ¿Cuántos lo creen así en esta noche?
Ese es nuestro Dios, amén. Así que si hay debilidad en su vida, dígale: Señor, yo soy débil, pero tú eres el que me entrega la fuerza. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y así estaba viendo Ezequiel, ¿verdad, hermano? Cómo descendía. O que estaba siendo testigo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, de la gloria de Dios. O de la bendición, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es como cuando dice que entraba la gloria de Dios al templo, ¿verdad? Y descendía esa Shekinah, ¿verdad, hermano? Esa presencia de Dios y la llenaba. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios le permitió ver también a este varón, ¿verdad, hermano? Cómo es que fluye, ¿verdad, hermano? La bendición de Dios. Y cuando empieza a fluir la bendición de Dios, hermano, por mucho que el diablo quiera pararla, por mucho que el enemigo quiera detener ese río, no puede, porque ese río va en aumento, va en crecimiento. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Y dice que él estaba mirando, ¿verdad, hermano? Y poco a poco, a medida que fluía, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ese río, dice que aquel varón le decía: mido 1000 codos. Y este varón y Ezequiel tenía que caminar, ¿verdad, hermano? Y avanzar estos 1000 codos. Porque cuando Dios, hermano, nos ordena o nos habla por su palabra, persevera, es que nosotros tenemos que perseverar en sus caminos, amén. Él nos dice 1000 codos, amén. Y dice que él empezó a avanzar esos 1000 codos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tenía, ¿verdad, hermano?, el agua hasta sus tobillos, amén. Pero ya se había metido en el río. Así que si Dios, ¿verdad, hermano?, pone en nuestra vida el deseo de cantar, el deseo de alabar, el deseo de orar, ya estamos dentro del río de Dios. Ya estamos caminando dentro de los 1000 codos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ese varón dice que tomó aquel cordel. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y leemos: y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Y midió 1000 codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces este varón lo que tenía que hacer, hermano, en realidad esa alabanza dice algo muy cierto, que nosotros tenemos que cruzar el Jordán. Entonces cuando nosotros vamos cruzando, es como que él también cruzó. No es que avanzó, ¿verdad, hermano?, en favor de la corriente, sino que Ezequiel tenía que cruzar ese río. Y mientras cruzaba, dice que ahí muchas veces viene la bendición para nuestras vidas, amén. Cuando nosotros vamos cruzando ese río, vamos avanzando. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces, él pasó los primeros 1000 codos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y las aguas ya estaban tocando una parte importante de su cuerpo. Que Dios tiene que afirmar nuestros pies, dice la palabra del Señor. Que Dios tiene que afirmar nuestros tobillos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque los pies, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Es como una imagen espiritual de nosotros, que donde nosotros tenemos que caminar y a donde nosotros tenemos que llegar. Hoy día usted se dispuso y los pies caminaron o avanzaron hasta este lugar y llegaron al templo para ser bendecidos. Yo no sé cuánta agua tuvo que cruzar para llegar hasta este lugar, pero el Señor le ha traído hasta este lugar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y estaban los tobillos firmes ahora porque estaban en el agua de Dios. El agua que descendía del umbral, del lado derecho del Señor, de la casa de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y dice que siguió el varón y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y yo me imagino que él llegó, ¿cierto? Midió los 1000 codos y quedó al otro lado del río. Pero cuando él ya tenía que devolverse, miró los otros 1000, o sea, tal vez avanzando la misma distancia. Amén, dice que él vino, pero él se encontró que ahora el agua ya había crecido. Ya el agua, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Había, ¿cierto? Avanzado y crecido. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y de esta manera dice que cuando él llegó, Dios bendiga a la iglesia del Señor, a cruzar nuevamente. Amén. Dice que las aguas, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Ya estaban hasta la rodilla. Y Dios bendiga a la iglesia del Señor. Otro punto importante de nuestro cuerpo. Porque ¿para qué sirven las rodillas? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Amén, hermano. Dice que él estaba ahí dispuesto ya a volver a cruzar porque él estaba siendo obediente a la palabra del varón que le había ordenado. Le estaba mostrando el camino. Que quizá, hermano, ¿cierto? El cordel tenía una distancia final.
Porque nosotros no tenemos que ir midiendo cada día, ¿cierto? Cuánto he avanzado hoy día, cuánto he avanzado este mediodía, sino que nosotros miremos más allá y demos en la meta que Dios nos quiere llegar. Tal vez Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él no iba viendo, ¿verdad, hermano? Voy avanzando tal vez, ¿cierto? Los 200 metros. Voy avanzando los 300. Sino que él ya se puso en la meta de cruzar los otros 1000. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y cuando se puso en la meta Ezequiel de avanzar los otros 1000, dice que la agua, Dios bendiga a la iglesia del Señor, ya le llegaban hasta la rodilla. Y Dios cuando nos habla, hermano, de que nosotros tenemos que tener una rodilla fuerte, una rodilla firme, Dios bendiga a la iglesia del Señor, unas rodillas que sean flexibles para arrodillarnos delante de la presencia de Dios. Esa agua va a firmar, va a renovar nuestra fuerza, nuestros tendones. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque la palabra de Dios nos manda, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Que tenemos que levantar nuestras manos y fortalecer nuestras rodillas paralizadas. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él está aquí en esta noche para fortalecernos en esta noche. ¿Cuántos quieren recibir bendición del Señor? Amén. Y dice que Dios, ¿verdad, hermano? Iba bendiciendo a este varón de acuerdo, así de esta manera, ¿verdad, hermano? Como iba avanzando. Luego dijo otros, midió luego otros 1000 y se hizo pasar, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Hermano, ¿y cuántas veces puede hablar Dios en nuestra vida y nosotros decimos, hasta los tobillos nomás, Señor? Así es, Señor, ayúdanos, Rey. No quiero meterme más adentro, Señor amado, de ese río. Yo sé que tu palabra desciende del altar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Tu palabra, perdón, son agua, ¿verdad, hermano? Cierto que traen sanidad a mi vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero quiero avanzar, pero tal vez me voy a quedar en el otro lado de la ribera. No voy a volver al punto donde empecé, o a donde Dios me quiere tener. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero Ezequiel dijo, el varón me mostró de esta manera, y dijo, yo voy y me meto nuevamente al agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque él encontró bendición, estar dentro del río de Dios. Y cuando él dice que vuelve nuevamente, ¿verdad, hermano? Vuelvas al otro capítulo, perdón, donde dice que llega hasta los lomos, al versículo, y dice, me hizo medir, me dio luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, este varón ya, ¿verdad, hermano? Tenía, ¿verdad, hermano? La agua más arriba de la cintura. Tenía, ¿verdad, hermano? Un agua ya en la cual dice que tal vez no podía avanzar. Porque en realidad, ¿quién se ha metido? Dios bendiga a la iglesia del Señor a cruzar un río así. Literalmente, amén, cuesta. Nosotros en estas últimas inundaciones que vimos en el país, amén, a veces la agua, Dios bendiga a la iglesia del Señor, le llegaban hasta la rodilla, hasta los tobillos, amén, y algunos casi lo botaban porque la corriente era fuerte. Porque el río de Dios también es fuerte. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? La bendición de Dios también acarrea, ¿verdad, hermano? A nosotros que tenemos que hacerlo fuerte para arrebatar esa bendición de Dios. Y cuando él se vino la tercera vez, ¿verdad, hermano? Con esos 1000 codos más era. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Entonces dice que él habló, ¿verdad, hermano? Y ya el agua ya le llegaba hasta los lomos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude y nos guarde en el día de hoy, amén. Dice que midiendo esos codos, que ya era un río profundo. Así que le llegue, Dios bendiga a la iglesia del Señor. El agua pasado, ¿cierto? La cintura, ya es un agua, es un río que lleva bastante corriente. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Es un río que lleva bastante agua. Es un río que en cualquier momento, Dios bendiga a la iglesia del Señor, puede inundar cualquier sector. Puede llenar cualquier piscina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque los ríos, los riachuelos son lo que muchas veces mantienen las lagunas, mantienen tantos sectores. Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque ellos son los que van llenando, ¿verdad, hermano, cierto, de esa agua? Y cuando Dios quiere entregar a nuestra vida, ¿verdad, hermano, esa bendición, nos habla también que la iglesia tiene que fluir ese río. Y nosotros tenemos que estar dispuestos para meter lo que es el río. ¿Cuántos lo creen así en esta noche, hermano? Me dio otros 1000, dice. Porque Dios no se cansa de entregar bendición a la iglesia, ¿sabía usted?
Porque dice la palabra del Señor que nuestra bendición tiene que ser o va, como decía, ¿verdad, hermano el apóstol? De gloria en gloria. A veces Dios permite, ¿verdad, hermano?, que pasen situaciones en nuestra vida, pero Dios luego nos levanta, Dios luego nos fortalece, Dios nos sana, amén, y nos hace gozar de esa gloria que Dios tiene para nuestras vidas. Dios bendiga, hermano, en esta noche, amén. Dios bendiga a su iglesia. Entonces dijo nuevamente, amén, que midiendo otros 1000, dice, ya no se podía pasar. Dios bendiga a la iglesia, porque las aguas, dice, habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dios nos ayude y nos guarde en este día, amén. Para que nosotros podamos, ¿verdad, hermano? Como dice esa alabanza, yo navegaré. Amén. Yo navegaré en el río. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, yo me voy a sumergir, yo me voy a lanzar a ese río, porque, ¿verdad, hermano? Voy a hacer lo posible, pero Dios me va a enseñar a nadar. Dios me va a enseñar a conducirme dentro de ese río. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y dice que Ezequiel hizo todo lo que el hombre o el varón le decía, amén, y estaba dentro del río. Dios bendiga, hermano, nuestras vidas. Y me dijo, y luego pregunta, porque cuando Dios nos hace vivir una experiencia a nuestra vida, Dios no nos deja ciegas, o siempre Dios nos da una enseñanza. Amén. Y le dice ahí a Ezequiel, y me dijo el versículo 6, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto, hijo de hombre? Amén. Porque Dios, hermano, no es que se jacte de lo que hace, sino que Dios, ¿verdad, hermano?, quiere manifestar las cosas en el momento que Dios nos está bendiciendo para que nosotros apreciemos todas esas cosas. ¿No viste lo que he hecho yo, cierto? Tal vez le dio a entender para que recapacitara o razonara a Ezequiel que desde el umbral de una casa, Dios bendiga a la iglesia del Señor, una pequeña vertiente, dice que Dios luego lo transforma en un gran río. Dios bendiga a la iglesia del Señor, que por ese río dice que son aguas de bendición, aguas benditas que tiene nuestro Dios. Aguas que pueden limpiar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, nuestra vida. Aguas que pueden sanar nuestras enfermedades, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Después dice, me llevó y me hizo volver por la ribera del río. O sea, como decía, hermano, Dios quiere darnos un panorama completo de todo lo que Dios quiere hacer o hace en nuestra vida. Como decía, a veces mirando desde afuera de la iglesia, mirando el punto de prédica desde lejos, a veces aún viéndolo, ¿verdad, hermano?, por un medio, ¿verdad, hermano?, cierto, de comunicación, y viendo lo que Dios está trabajando en la vida del hombre, en la vida del vecino, en la vida. Dios bendiga a la iglesia del Señor, aunque a veces uno dice, es que no han llegado, almas, pero así van llegando poco a poco y Dios está tocando. Porque se han manifestado, ¿verdad, hermano? Y lo han dicho, nuestros hermanos lo han comentado. Que tal vez están solamente esperando la decisión que les cuesta tomar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero llegará el momento en que el río, ¿verdad, hermano, cierto?, se cruzará en su camino. Tendrán que cruzarlo. Tendrán que meterse, sí o sí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ese río les traerá sanidad a sus vidas. Dios bendiga, hermano, nuestras vidas. Amén. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, el uno y el otro lado. Es que él no había visto Ezequiel, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que mientras estaba en el río estaba en la bendición de Dios. Estaba, ¿verdad, hermano?, gozándose en la palabra, gozándose en la presencia de Dios. A veces nosotros no alcanzamos a asimilar todo lo que Dios hace, porque a veces no es que, ¿verdad, hermano?, Dios tiene que mostrarnos todo, decirnos todo. Pero dice que Dios lo sacó a Ezequiel y lo hizo caminar por la ribera. Y luego de aquel río, ¿verdad, hermano?, dice que había muchos árboles. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y los árboles se representan en nosotros mismos. ¿Cuántos lo creen así, mis hermanos? Y los árboles se representan, ¿verdad, hermano?, en aquellos que se van un día, ¿verdad, hermano?, a alimentar de esas aguas que Dios pondrá para bendición sobre los hogares, sobre las vidas. Y él decía, ¿verdad, hermano?, que estos árboles, amén, que habían al uno y al otro lado, y me dijo, estas aguas, dice, salen de la región del oriente y descenderán al Araba y entrarán en el mar, y entradas en el mar, dice, recibirán sanidad las aguas. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
O sea, las aguas ya estaban benditas, las aguas del mar es la que iban a ser sanadas, amén. Porque a cuánto Dios nos trae, hermano, nos saca o nos libra del mundo para traerlo en los caminos del Señor. Y cuando llega esa agua limpia, esa agua sana, amén, esa agua que sale del altar, Dios bendiga a la iglesia del Señor, esa agua que usted permite meterse, ¿verdad, hermano, cierto? En esa bendición, Dios empieza a hacer sanidad en su vida. Dios empieza a sanar su corazón. Dios empieza a limpiar su mente. Dios empieza a limpiar, ¿verdad, hermano, cierto? Todo lo que habíamos, ¿verdad? Todo lo que había dañado el enemigo afuera, Dios lo empieza, ¿verdad, hermano, ahora a restaurar. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y ahora empieza a gozarse en la presencia del Señor. Y ahora empieza a ser libre. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque no ve límite, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Porque en el río de Dios dice que Él, ¿verdad, hermano? Nos hace a nosotros como agua, como árboles también plantados en fuente, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? En agua de corriente, ¿verdad, hermano? Y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dios bendiga a la iglesia del Señor que trae bendición para nuestras vidas. Que dice que su hoja no caerá, que el fruto dará a su tiempo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor en esta noche, amén. Voy a estar mirando acá, dice, me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a la Araba y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. ¿Cuántos creen en ese poder de Dios, hermano? Seguimos leyendo, amén. Y toda alma viviente, dice, escuche bien, y toda alma viviente, ahora ya no está hablando solamente, porque Dios sabe lo que hace Dios, hermano, que Dios sana y bendice todo lo que está en nuestra casa. Así Dios le prometió. Aún dice que aquellos patriarcas, aún los animales, el ganado que tenían, todo lo que trabajaban, todo lo que hacían, dice que Dios los sanaba y los prosperaba. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Así que ¿cuántos creen esa bendición? Tómese de Dios y Dios va a bendecir su vida. Así como espiritual y material, Dios tiene bendición para nuestras vidas, hermano. Donde quiera que entrar en estos dos ríos, dice, y toda alma que nadare, dice, se da cuenta nadar, o sea que ya estuviera, pero que ni siquiera tuviera los pies puestos, ¿verdad, hermano? Hasta donde llegaba el fondo del río, sino que ya andaría ahí nadando, navegando en las aguas de Dios. Dice que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado, dice allá, estas aguas, y recibirán sanidad. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Dios bendiga a la iglesia del Señor, porque el Señor en una oportunidad dijo, ¿verdad, hermano? Que el reino de los cielos, amén, es como una red que atrapa grandes peces buenos y malos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aquí Dios es el que elige. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Nosotros no podemos coger este pez me sirve, este pez no me sirve. En la red de Dios es la que los trajo. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y así como los traerá la red de Dios, Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que si se meten en el agua y si nadaren por esos ríos, dice que estos recibirán sanidad. Amén, hermano. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Perdón, no he terminado. Disculpe, hermano. Falta la segunda parte. Y ahora muchísimos peces por haber entrado ya estas aguas y recibirán sanidad. Y dice, y vivirá todo lo que entrare, dice, en este río. O sea, la bendición es para quien la quiera tomar. Para todo, amén. Todo aquel que entrare en este río, amén. Ahora sí, mi hermano. Y junto a él, dice, estarán los pescadores. Y desde Egad hasta Eglaim será su tendedero de redes. Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Habrá abundancia, hermano. Habrá abundancia de peces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Habrá abundancia de bendiciones. Dice que las redes se extenderán tal vez por la ribera de todo el río. Porque vendrán todos los que quieran pescar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y hablarán de la palabra del Señor. Y anunciarán la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Y predicarán la palabra, ¿verdad, hermano? Los perdidos, todos aquellos peces. Y dice que harán tanta abundancia de peces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que estos peces, dice, serán como tan numerosos como los del mar grande. ¿Y cree usted así a esta promesa, hermano?
¿Cree usted que Dios puede bendecir la iglesia a tiempo de nacer? Que Dios va a llenar de gozo, de gratitud, ¿verdad, hermano? Ciertas esas voces, esas palabras, ¿verdad, hermano? Y esas bocas para anunciar la palabra del Señor allá afuera. Porque allá donde nosotros tenemos que salir a pescar, ¿sabía usted? Dios bendiga a la iglesia del Señor. Aquí Dios ya, todo Dios nos atrapó, nos trajo hasta acá. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y nosotros dentro del bote no tenemos nada que hacer. Ahora nosotros tenemos que salir, preparar la red y salir a pescar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque tenemos que ser obedientes como Dios le dijo a Pedro. Ezequiel fue obediente como Pedro. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque ellos salieron, ¿verdad, hermano? Y toda la noche querían pescar. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y tiraban las redes. Dios bendiga a la iglesia. Pero sin embargo no habían pescado nada. Que Dios nos ayude, hermano, para que nos examinemos también a nosotros. Que nos faltará ayuno, que nos faltará oración, que nos faltará que Dios nos diga, Señor, dónde nos pongamos a predicar, qué palabra tenemos que llevar, Señor. Habremos orado por esa palabra para que sea ungida, para que llegue a los corazones. Le estaremos entregando nuestra alabanza a aquellos perdidos. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O simplemente no estamos cantando a nosotros mismos. Estamos honrando a Dios dentro del templo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Y aquellos que se apartaron, aquellos que se han descarriado, Dios bendiga a la iglesia del Señor, que añoran escuchar esa alabanza. Que muchos dicen que en Babilonia querían volver a cantar, ¿verdad, hermano? Pero sus panderos estaban, sus arpas estaban colgadas en los sauces. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Que el Señor bendiga en esta noche su iglesia. Ese es el pan que tenemos que compartir. Ese es el agua que Dios tiene que hacer descender del umbral de la casa de Dios. El Señor bendiga a su pueblo en esta noche. Amén. Siga con el siguiente versículo, hermano. Y aún dice más, hermano. Porque cuando entra la bendición de Dios, hermano, a veces en el hogar más dañado, en la condición tal vez más terrible, como en la que dice este versículo, Dios bendiga a la iglesia del Señor, siempre Dios deja una bendición. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y tal vez como dice aquí en este pantano, Dios bendiga a la iglesia del Señor, tal vez no van a haber peces. Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero dice que estos serán para salinas. ¿Y sabe usted lo que son las salinas? Yo hace poco lo vi en la televisión. Para algo de la costa hay una parte que se llama las salinas, amén. Y se refería siempre a eso, pero no entendía. Y estos son como pequeñas lagunas, amén. Como pequeñas piletas o piscinas, se puede decir, amén. Que pueden ser de 100 metros cada una, algo así. Y van haciendo pasar el agua por aquel lugar, el agua de mar. Y el agua se va filtrando en una y otra pileta, otra piscina, hasta que llega un momento en que el agua o la sal empieza a solidificarse. Amén. Y ya los hombres pueden hasta caminar por encima de aquello. Y esas son las salinas. Y ellos sacan sal de ahí, esa es la sal de mar que le llaman. Sacan de ahí esa sal, Dios bendiga a la iglesia del Señor, y luego la venden o la consumen. Nosotros somos la sal de la tierra. Si la sal, ¿verdad, hermano, cierto? Se hiciera insípida, si la sal, Dios bendiga a la iglesia del Señor, se echara a perder, no sirve para más nada, sino que para ser echado afuera y hollado por los hombres. Para que la sal también, ¿verdad, hermanos, sazone nuestras palabras. Seamos sazonados por la sal de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para que seamos preservados por la sal de Dios. ¿Cuántos lo creen así en esta noche? Amén. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Amén. Sigamos leyendo. Amén. ¿Cuántos versículos tenemos? Amén. Ahí creo que el último. Y dice, junto al río en la ribera, y a uno y al otro lado, dice, crecerán toda clase de árboles frutales. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque árboles, amén, por muy frondosos que sean, pero si no dan fruto, no tienen mucho beneficio, amén. La idea es que alguien llegue ahí y tome fruto y coma de aquel árbol. Dios bendiga a la iglesia del Señor.
No solamente para dar sombra, Dios bendiga la iglesia del Señor, o para que aniden los pájaros, sino que dice que serán árboles frutales. Dios bendiga la iglesia del Señor. Sus hojas, dice, nunca se caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, dice. Porque sus aguas, dice, salen del santuario. Quedémonos ahí un poquito, ¿sabe, hermano? Que el fruto tiene que madurar en su tiempo. Porque hay algunos frutos, ¿verdad, hermano? ¿Cierto? Como alguna naranja o manzana, peras pueden ser, que están en el árbol, se da el fruto, pero no alcanzan a madurar ni a crecer en la temporada de verano, amén, o la temporada que recibe mayor calor. Y a veces esa fruta queda pegada al árbol, Dios bendiga a la iglesia del Señor, pero luego empieza, ¿verdad, hermano?, a pudrirse. Porque no recibe la madurez necesaria en el tiempo, ¿verdad, hermano? Cierto que el árbol el fruto tenía que madurar. Dios nos ayude también, hermano, para poder madurar en su tiempo. Amén, para ser bendecido en el tiempo de Dios, amén, para recibir la bendición, porque sus aguas, dice, salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. O sea, Dios, hermano, no tiene nada a hacer en la iglesia del Señor. Dios tiene alimento para aquel que esté, ¿verdad, hermano? Hambriento, sediento. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Y Dios tiene medicina de aquel árbol, ¿verdad, hermano? De la palabra de Dios para sanidad de nuestras enfermedades. ¿Cuántos lo creen así? Hay enfermedad física en nuestro cuerpo. Ahí está nuestro Dios. Ahí está nuestro doctor. A Él nosotros tenemos que, ¿verdad, hermano? Buscarlo en aquellas profundas aguas y decirle, Señor, sáname de mi enfermedad. Libértame, Señor, de aquel azote. Dios bendiga a la iglesia del Señor. ¿O no fue aquella mujer, hermano, que se metió en medio de la multitud? Mientras que el maestro andaba y caminaba, iba en dirección a una casa a bendecir, ¿verdad, hermano? Pero dice que esta mujer, dice que se metió entre medio de todo. Y dice que alcanzó a meter su mano y tocó, dice, el manto del maestro. Porque cuántos de nosotros, ¿verdad, hermano? O de ustedes, ¿verdad, hermano? Están buscando al Señor de esa manera. Que hay que hacer algo especial, hay que hacer un esfuerzo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Para que Cristo diga, ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Pero, Señor, si la multitud te aprieta, Señor, te oprime, todos te tocan tal vez. Y Él dijo, no, porque alguien tal vez, cierto, clamó a mí. Porque alguien tal vez, cierto, buscó bendición en mí. Porque alguien está orando para que yo responda a su petición. ¿Cuántos pueden tener petición delante de la presencia de su Dios? Y así dijo el Señor, porque ha descendido virtud de mí. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Porque hay virtud en el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Hay sanidad en el Hijo de Dios. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él es la fuente de vida. Es la fuente del agua viva. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dice que Él es el verbo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Él es la palabra viva, hermano, cierto, que quiere bendecir nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde en este día, amén. Para estar terminando, vuelvo a repetir este último versículo. Y junto al río en la ribera, pónganse en pie en esta noche, amén, para que estemos dando gracias al mensaje. Y si alguien quiere pasar al altar, puede pasar en esta noche y crea que el río de Dios en esta noche le puede alcanzar, amén. Y junto al río en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles. Árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará. Porque sus aguas salen, dice, del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Dios nos ayude, Dios nos guarde, que Dios nos ayude a hacer de esos árboles. Si me equivoco, me corrigen. Creo que esos árboles que no botan las hojas se llaman perennes, algo así. Amén. Que Dios nos ayude a hacer de esos árboles, hermano. Para que nuestra hoja esté siempre ahí como medicina. Para poder bendecir, ¿verdad, hermano? Cierto, al que le necesita. Oramos al Señor, amén. ¿Cuántos quieren orar en esta noche y decirle, Señor, bendíceme? Ayúdame, Señor. Yo sé que tú tienes bendición para mi hogar. Yo sé que tú tienes bendición para mi vida, Señor. Pero quiero meterme en el río en esta noche, Señor. Quiero ver ese cordel, Padre mío.